Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la siguiente entrevista Yerba Mate Andresito. Un sabor que se comparte. 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana en todo el país. Gracias, licenciado Claudio Aguilar. Muchas gracias por esperarnos un ratito, por la paciencia y por siempre estar con esa sonrisa pintada que yo me parece que es una herencia, ¿no? Sí. que viene de parte de la madre, de Lita Ruiz, nuestra querida Lita. ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien. Gracias por la invitación. El saludo, por supuesto, a Lita, que se va a enterar del cariño que le tenemos y que le tiene toda la ciudad de Oberá, tan reconocida ella a lo largo de toda su trayectoria laboral. Claudio Aguilar es sobereño, es licenciado en Comercio Internacional y ha ocupado numerosos cargos y puestos aquí en la ciudad de Oberá, en Posadas, trabajando siempre en el desarrollo, en potenciar el desarrollo de las ciudades. En este caso está trabajando ahora con ADEM y colaborando aquí en la ciudad de Oberá en el desarrollo de un proyecto muy importante para la zona centro de la provincia de Misiones, que tiene que ver con el parque industrial. Pero queremos hablar de un artículo que publicó Claudio que nos llamó la atención ya desde el título, porque nos atrapó el título y dijimos, bueno, a ver de qué se trata esto, y resulta que se trata de abrir un poco la cabeza y buscar potenciarnos en vez de quejarnos tanto de la situación geográfica en la que se encuentra ubicada la provincia de Misiones, que es estratégica para el desarrollo, visto con los ojos del positivismo, porque si lo vemos de manera negativa, tenemos un montón de cosas para una lista larga de quejas, pero si lo vemos de manera positiva, puede ser un impulsor para que despeguemos. Contanos el título del artículo como para que la gente entienda de qué hablamos. Bueno, sí, el artículo que fue publicado en Misión Online se llamaba El portaaviones sin océanos, cómo Misiones puede convertirse en el centro logístico productivo en la región, ¿no? Y un poco, esto surgió también soy militar, o sea, soy guardia marina en la Reserva Naval, cursé mi secundario en un liceo de la Armada, así que soy parte de esa fuerza, reservista, pero soy parte de esa fuerza. Y hace muchos años vino un embajador, que era Hugo Barqui, un embajador que venía mucho a Misiones y que era coordinador de integración productiva del Mercosur. Ajá. Y le escuché decir que Misión era como un portaaviones, y a mí me llamó la atención, obviamente, por esa relación que tengo con la Armada Argentina, por ser oficial de la Armada Argentina. Entonces empecé a usar esa analogía siempre. Y bueno, después de todo lo que vos comentabas, yo trabajé muchos años en la Universidad Gastón de Acharí, todavía soy docente de Geografía Económica, también doy integración económica en el Láchare y en el IME, todo lo que es desarrollo regional. Me tocó trabajar en la Cámara de Comercio, por la cual me vinculé mucho con Santa Rosa y a su vez con la FEBAB, la Federación Económica Argentina, Brasil, Paraguay, la Red Civil, que es una red de universidades que se armó en la frontera. Bueno, entonces, viendo todas estas cuestiones que fui pasando en mi vida laboral de estos últimos 20 años, después en Posada, trabajé en el directorio del puerto un tiempo, en la Municipalidad de Posada como secretario de Desarrollo. Y siempre que vi los argentinos que siempre nos estamos mirando hacia el puerto de Buenos Aires, que tiene que ver con la configuración de nuestro país, que si bien es federal, la configuración siempre fue unitaria, partiendo, uno dice, si nos vamos a la historia de la red ferrocarril, fue hecha hacia el puerto de Buenos Aires, siempre
les doy a mis alumnos Ese ejemplo. Ese ejemplo, sí, de cómo una herramienta que... Hay un libro muy bueno que lo escribe Scalabrini Ortiz que se llama Trenes Argentinos, que dice que, como es, los trenes fueron una herramienta de progreso fenomenal, o sea, lograron entrar al medio de los continentes, pero en el caso de Argentina fue construida hacia el puerto de Buenos Aires para sacar la materia prima, y en ese libro explica, pero muy detalladamente, la verdad que el que le gusta lo debería leer porque cuesta con detalles técnicos cómo los ingleses usaron esa herramienta para beneficiar a su industria, y cuando nosotros nos industrializaban nos subían las tarifas. Entonces hacía que las industrias que se crecían en el interior se fundan. Bueno, sacando esa mirada, el mundo fue cambiando y hoy nosotros estamos rodeados de Paraguay, la zona de Itapúa, el Alto Paraná, que son las regiones más pujantes de Paraguay. Ahí si uno, los que por ahí somos de esta zona, conocemos Colonias Unidas. Del otro lado tenemos Santa Rosa, Horizontina, 3 de Mayo, Santo Año, todas regiones que se convirtieron muy pujantes industrialmente. Y hace un año, cuando era subsecretario de Industria, estábamos haciendo un trabajo, entonces me puse a investigar cuántas ciudades había a 300 kilómetros de la redonda y cuántos habitantes. Bueno, me puse a sumar y son 8 millones de habitantes que hay a 300 kilómetros de la redonda, ¿no? Y no estamos hablando de gente de bajo poder adquisitivo, ¿no? En algún momento hablando con varios empresarios cerca de Santa Rosa, en una de las cámaras de comercio o asociaciones industriales, como le llaman ellos, me cuenta uno, no, yo estoy comprando tierra en Angola, me dijo. Así que imagínense. Entonces, visto eso, planteé esto de que tenemos que por ahí romper esa mirada geopolítica siempre de mirarnos hacia el puerto de Buenos Aires, sí, y mirar más a la región. Y por ahí lo que te voy contando son vivencias que uno va teniendo. Hace unas semanas me voy con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Verá a Colonias Unidas. Y bueno, y la gente de Colonias Unidas nos invitó y nos quedamos más tarde del evento y nos dijeron, ¿quieren ir a conocer? Fuimos a recorrer y todos los equipos que tenía el molino de Colonias Unidas son producidos en nuestra ciudad, en Oberá, ¿sí? En el sector metalmecánico. Y ahí es donde digo que por ahí, si bien competimos en algunas cosas, la yerba, ellos producen yerba, nosotros producimos yerba, pero en metalmecánica Paraguay no tiene desarrollo metalmecánico, ni profesionales técnicos, ni ingenieros, y Oberá sí los tiene, en un rubro que ellos necesitan. Entonces, ahí es donde digo que por ahí, en vez de pensar que podemos venderle a España, Italia, pensar más cerquita, ¿no? Y de hecho ya se está haciendo, pero podemos profundizar. Potenciar aún más. Sí, Paraguay está creciendo mucho agroindustrialmente en lo que es producción de alimentos, pero no tiene el sector de desarrollo de equipamientos para la industria. Y en eso es algo que Misiones tiene, algo que yo siempre lo converso con mis alumnos cuando le pregunto ¿qué produce Misiones? Y me dicen té, hierba, madera, tabaco. Y la verdad que muy poca gente registra el potente sector metalmecánico que tiene la provincia. Y bueno, los que son de Oberá, la mayoría conoce y muchos no, pero por ejemplo Lori es un ejemplo también está haciendo cosechadora, que vendió a Kenia, ahora está vendiendo a África. Y ahí se ve el capital humano, ¿no? Alguien que creo que Jorge terminó la escuela técnica y el hijo ya estudió en ingeniería industrial, y uno ve como el conocimiento que se adquiere en el territorio, o sea, en una escuela técnica, en una universidad, y que está relacionado con la realidad local, se va aplicando y va perfeccionando cosas que mejoran, y que esas las podemos vender, ¿no? Otra cosa que también los laboratorios, ¿sí? Provisión de servicios de laboratorio. Acá hay varios laboratorios de Misiones que le proveen servicio a Paraguay. Lo mismo podría pasar con Brasil. Recorriendo Colonia Unida, me llevó a la parte de envase y miro todos los empaquetados y era todo envasando, Alén. Entonces, bueno, digo que hay un montón de cosas que no hace falta pensar en venderle a Europa, sino pensar en estos 300 kilómetros de redonda donde el medio de transporte más competitivo es el camión, ¿no? Porque cuando hablamos de larga distancia más, tenemos que pensar ya en ferrocarriles, en hidrovía, que bueno, en
la provincia está trabajando muy fuertemente eso, ¿no? Estos días. En ese sentido, Claudio, precisamente destacabas haber escuchado y que te llamó la atención y te quedaste con la frase del portaaviones metido entre Paraguay y Brasil en el 2014. Pasó una década, hubo cambios, hubo avances, ¿se está entendiendo y avanzando en esa dirección? Yo creo que sí, o sea, justamente te di algunos ejemplos, pero creo que podríamos ser más proactivos todavía. Estos ejemplos que vi de cómo las industrias misioneras se fueron metiendo, y también creo que tenemos mucho para hacer en Brasil, ¿no? Y aprovechar esas semanitas que tienen de donde concentran todas las industrias, los comercios, por ejemplo la FENASOJA, que es la exposición más importante, a tener ahí una presencia muy proactiva del sector industrial de Misiones para generar vínculos, ¿no? Yo recorrí mucho la John Deere o Aco Alice y siempre le preguntaba cuántos proveedores tienen. Tengo ahí los números, pero recuerdo que Aco Alice en Santa Rosa, que la produce Massey Ferguson para los que no conocen, me dijo que tenían alrededor de 250 proveedores. Y 190 eran fuera del Mercosur. Entonces, ahí siempre hay oportunidad de incorporarse a las cadenas de valor, ¿no? Mira, ese es el análisis que vamos a hacer, cuáles son las cadenas de valor y cómo nos podemos completar. Y ellos lo hacen, los brasileños. Visité alguna empresa que le empezó a producir los tornillos para las cosechadoras y hoy le produce a John Deere, a Coali, a Ford, a Toyota de Brasil, y es un ex empleado de una industria de ellos. Entonces, esa mirada, creo que ese análisis lo podemos hacer. Y bueno, ahí está la conexión con el artículo que yo hablo de la red CIDIR, que es la red de universidades. Y ahí hay que ocupar eso, la red de universidades, que los alumnos investiguen, que generen vínculos, ver cómo analizar la cadena de valor y dónde podemos encontrar huecos, que seguro que los hay, ¿eh? Claro, tenemos un Ministerio de Industria que caracteriza también a Misiones como otros. Evidentemente esta debe ser un perfil, una línea de acción, ¿no? Constante, el desarrollarse en esa ubicación geográfica y hasta geopolítica que tiene Misiones metido como cuña allí en esta región del Mercosur, y en una provincia que también es cierto ha desarrollado todo un sistema ya de puertos, de aeropuertos, ahora los parques industriales, que también el de Posadas está en desarrollo, el de Oberá. Eso también será importante, que podamos terminar aquí en Oberá, por ejemplo, el parque industrial, y ser parte de esa estrategia. Sin ninguna duda, yo siempre digo, o sea, no digo yo, lo dicen varios autores, ¿no? Para las grandes revoluciones en cualquier lugar del mundo hay tres infraestructuras básicas: son la logística, la energética y las comunicaciones, ¿no? Y bueno, en eso, si hablo de logística, Misiones, tocaste un tema, lo de apostar mucho a desarrollar el puerto, ¿sí? Que obviamente que tenemos unas limitaciones, porque nosotros podemos hacer mucho esfuerzo, pero hay partes ya que no competen a la provincia de Misiones, como hacer los dragados, ya en la parte de corriente, inclusive binacional, los aeropuertos, ¿sí? Misiones, hoy la distancia en el mundo ya no se mide en cuántos kilómetros. Yo siempre en geografía económica, nosotros enseñamos que la distancia es el esfuerzo que hace alguien para ir de un punto a otro, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo. Si ustedes viajaban a Posadas hace 15 años, tardaban más que lo que tardan ahora si van por el acceso sur. La distancia no cambió, pero la infraestructura cambió y uno está más cerca. Los puentes, las rutas de Misiones, que hoy permiten conectar toda la provincia de norte a sur, de este a oeste, que está bastante bien conectado. Uno mirando y comparándonos con otras provincias de norte Argentina, la infraestructura de carretera o de ruta que tiene la provincia es muy buena, y tenemos 38 pasos fronterizos, 5 habilitados para la carga internacional, así que eso nos permite, esto que yo decía ahí, el portaaviones, de salir a explorar a nivel regional 300, 400 kilómetros redondos. Y yendo a los parques, sin ninguna duda, los parques son un espacio que en primer lugar tienen como objetivo organizar el territorio, ¿no? Y generar sinergia. Y bueno, el parque industrial de Posadas no es el más antiguo es el Dorado. El más antiguo está, bueno, ahora no me estoy acordando bien los años, pero bueno, hay 6 parques industriales
Que están funcionando. En la provincia, sí, en diferentes niveles, ¿no? Tenemos el del Dorado, Apóstoles también está yendo, Campo Grande, Oberá que está desarrollando. Nosotros, bueno, Oberá está justo trabajando mucho en todo lo que es la infraestructura, que este año... ¿Vos estás colaborando ahí, digamos? Estoy colaborando, Alguna vez sí. manifestamos cuando te fuiste a Posada que Oberá perdía un baluarte, pero te hemos recuperado parcialmente. Sí, igual hoy en el mundo que vivimos, que estamos todos conectados, uno puede... Yo estoy, si bien por ahí vivo en Posada, pero mi corazón siempre estuvo en esta ciudad, así que siempre lo que puedo aportar para mi ciudad de Oberá, lo hago en todas las funciones que estuve. Y bueno, Y ahora formalmente con este desarrollo del parque. El parque más antiguo es el de Puerto Rico, disculpa. Estaba pensando, porque es la capital de la industria. Puerto Rico fue el primer parque industrial que tuvo la provincia. Y bueno, hoy hay varios lugares donde se están desarrollando. Oberá tiene esta particular que el parque está en Guaraní, que sé que acá surgió mucho debate. Yo ya no estaba tanto en la ciudad, pero creo que lo importante es pensar en territorio, no en dónde termina el límite político, sino un parque beneficia a todo un territorio, ¿sí? Organiza todo el territorio, no solamente a Oberá, sino a Guaraní, a Panambí, a todo lo que están acá. Y un punto importante es que el parque trae un montón de empleo, pero bueno, la gente también que se emplea en un parque necesita vivir en una ciudad que tenga servicio. Bueno, la ciudad que por ahí tiene los mejores servicios en cuanto a educación, escuela técnica, acceso a salud, a recreación. Oberá ya reúne esas condiciones. Y Oberá tiene, sí, si me permitís contar cuando mi primer cargo que ocupé fue jefe de desarrollo económico. Oberá fue la primer municipio que creó un área de desarrollo económico, porque antes no existía eso en los municipios, que esto tiene que ver con una escuela que viene, que es la del desarrollo endógeno, que es donde yo me formé, hice mi maestría en España, que es revalorizar la fuerza interna de los territorios, y donde los municipios son el primer escalón, porque es el que conoce la realidad puntual de cada espacio de su territorio. Entonces, antes por ahí los municipios nadie pensaban que se ocupen en promover el desarrollo económico. Bueno, hace varios años lo hacen, hoy casi la mayoría los tiene con diferentes nombres: desarrollo local, desarrollo territorial, desarrollo económico, pero han construido esos espacios. Me acuerdo que un empresario español vino que se quería instalar acá, y la pregunta que me hizo: ¿cuántos cines tienen? ¿Cuántos teatros tienen? ¿Tienen colegio bilingüe? ¿Tienen cuántas clínicas privadas? ¿Restaurantes? Y me dijo: mira, yo necesito traer niveles gerenciales de buena calidad, y ni un buen profesional va a vivir en una ciudad que no tenga buenos servicios. Entonces, uno cuando piensa en un parque industrial tiene que pensar también en la calidad de servicio que tiene el territorio, porque si no el gerente no va a durar mucho tiempo. Tarde o temprano la familia dice: che, vámonos acá porque acá no tengo dónde mandarle a estudiar a mi hijo, se enfermó y no tiene dónde atenderle, no hay cine, no hay teatro. Bueno, entonces esas cuestiones también hay que mirar cuando uno piensa en industria, es los servicios que le provee el territorio. Sí, en eso la zona del centro los tiene, ¿no? Seguridad, bueno, hoy un tema importante en la Argentina, la seguridad, Misiones, el nivel de seguridad. He hablado con otros empresarios italianos cuando estaba en Posada, en el parque, y una de las cosas que reivindican. Tenía una empresa en el conurbano bonaerense, y me decía que los empleados iban y a las 4:30 todo el mundo se quería ir porque tenían miedo que le roben. Y para mí ese era un problema, es un problema, me decía, porque la gente no quiere estar trabajando. Entonces, bueno, hay un montón de aspectos que no solamente tiene que ver con el suelo industrial. Y yendo al punto de que me preguntabas, sí, este año hemos avanzado y el intendente trabajó muy fuerte para generar la infraestructura. La primera es terminar la red eléctrica, que, bueno, todo el mundo sabrá que ya está próximo a terminarse en unos meses. Depende cómo vaya evolucionando el clima también, que eso afecta. Un parque fotovoltaico que es el más grande de la provincia, que no es, por ahí claro, no es para proveer energía al parque industrial, sino es para proveer energía a la red de todo. Pero esa
Incluido el parque. Incluido el Forma parte parque. de esa Obviamente, la red eléctrica que se hizo para ingresar al parque fotovoltaico le beneficia al parque. Y del otro lado también hay una zona logística comercial privada también que va a estar integrada en este nodo productivo, ¿no? Así que creo que es importante y tenemos que empezar a pensar esto de cómo fortalecer nuestra integración con Santa Rosa, con cómo captar, copiar y adaptar, generar vínculos, que lo hacemos, ¿sí? A usar las instituciones que tiene nuestro territorio, que ya generaron esos, que tienen construido las fiestas, los consejos, los intendentes que son amigos, familiares. A eso me refiero que lo que tiene Misiones. Nosotros tenemos una red construida de contacto con toda la frontera que otras provincias de nuestro país no las tienen. Bueno, hay una pista de despegue, entonces podríamos decir, con ese portaaviones sin océano, pero hay que seguir consolidando. Entre tantas aristas que de alguna manera estuviste comentando, hay que seguir desarrollando servicios, prestaciones, interesarnos e ir hacia los países vecinos, particularmente Paraguay, que demanda mucho conocimiento técnico, que acá, como dijiste, diste ejemplos, lo tenemos, y Brasil, que es un mercado enorme y de gran demanda, donde evidentemente si en algún momento adquirimos la capacidad de atenderlo en algún ámbito, tendremos una posibilidad enorme. Y ahí sí, tenemos mucho también para aprender hoy de Brasil, como en Santa Rosa uno puede aprender mucho, como también una zona periférica, porque Santa Rosa está muy lejos de los puertos de Brasil y produce 30-40% de la maquinaria agrícola que usa Brasil, y han desarrollado un montón de tecnología, conocimiento, que nosotros podemos apropiarnos, podemos a través de esta sinergia con este embajador que yo le mencionaba, que él estaba a cargo de un grupo que tiene Mercosur, que hoy está un poco dormido, que se llama el Grupo de Integración Productiva, que justamente es pensar cómo integrar las cadenas de valor en la frontera. Pero lo podemos hacer, a veces no hace falta depender del Mercosur como institución, sino a través de la red de contactos que ya tenemos construido, como la red CIDIR, la FEBAB. Bueno, estos días en Posadas se hizo una ronda de negocio que organizó FEBAB, ¿sí? Que una institución que surgió de Oberá, ¿no? Fue promovida por la Cámara de Comercio de Oberá, por el Negro Benítez, Federación Económica Brasil-Argentina. Uh-huh. Lo que sí, bueno, yo siempre digo que hablo mucho de esto, que tenemos que trabajar mucho, fortalecer la industria, ¿sí? Más en estos tiempos, y voy a citar a alguien, ya que en estos tiempos hay mucho liberalismo. Bueno, el libro base, que es el libro base de los liberales argentinos, en el capítulo 13 dice que las industrias son el único camino a la libertad de un país. Entonces, es importante pensar que tenemos que cuidar las industrias, protegerlas. En estos años de trabajo, Claudio, ¿se ha logrado de alguna manera entender este concepto y trabajarlos? ¿Ves un avance en ese sentido? ¿O seguimos mirando muy para afuera sin tener en cuenta que podemos desarrollarnos y potenciarnos de adentro hacia afuera? Sí, se ha logrado, pero también noto hoy que hay mucha gente que por ahí no entiende el valor que tiene el desarrollo industrial de un país. ¿Sí? Por ahí veo en los chicos más jóvenes que por ahí piensan esto, bueno, pero acá está muy caro y no hacen un análisis profundo, vamos a traer todo afuera por la industria nacional. Hay una estigmatización a la industria nacional. El otro día le tomaba examen a una chica de algo que yo di y cuando le preguntaba me daba cuenta que no había leído y sí tenía en mente lo que había escuchado en los medios, que no sé si te habrán escuchado, que hay una estigmatización a Tierra del Fuego. Y la verdad que la gente desconoce. Si uno se detiene, se ilustra un poquito, como diría Mariano Moreno, que había que ilustrarse, investiga. Hay empresas fenomenales en Tierra del Fuego. Pero con inversiones millonarias, que tienen plantas más modernas que Japón. Sin embargo, todos tenemos, o mucha gente tiene en la mente que allá se hace todo ensamblado, que todo es mala calidad,
Y eso es erróneo. Y eso es erróneo porque, no sé, porque uno no investiga y no sé. Mirgor, le invito a cualquier persona que busque Mirgor y vea qué produce Mirgor en Tierra del Fuego. Le vende a un montón de empresas en Brasil, es proveedor de Toyota, le hace todas las pantallas a Toyota y es tecnología. Obviamente que no hay, hoy en el mundo no existe mal modelo fordista que se hace todo en una misma planta. Siempre algo de afuera tenés. Pero hay un montón de valor. Y de hecho el CEO, en una entrevista le escuché al CEO de Mirgor, cuando él fue a Tierra del Fuego, él fue pensando en cerrar la empresa. Y cuando llegó allá dijo, güey, acá sí hay valor agregado. Entonces, le invito a los que son... ¿Y eso está en riesgo ahora que se habla tanto del gobierno y Sturzenegger? El CEO de Mirgor dice que ellos tienen mucho valor competitivo y dice que él no tiene miedo. Pero sí creo que hay que cuidar la industria. Veo que en el mundo todos los países tienden a proteger su industria, lo está haciendo Estados Unidos. Y acá no. Sí, por ello veo, no sé, nosotros compramos, si yo miro acá, seguramente hay casi todo made in China. Y China subsidia, no sé, en la industria automotriz, nomás que es el caso que yo lo leo y lo sigo. Y China hoy tiene 100 industrias, produce el 30% de los autos del mundo. Y en los últimos 10 años puso 300.000 millones de dólares en subsidios. O sea, Bike, que tiene varias ya patas en misiones, es una empresa del Estado chino que está recontra subsidiada. Y acá se ha estigmatizado el subsidio. Pero a veces la misma gente que estigmatiza después se compra un bike. O sea, es re contradictorio. Se puede andar arriba de un bike de una empresa que es estatal y que tiene subsidio porque ellos entienden que la industria es la que motorizó el desarrollo, como lo motorizó en Estados Unidos, como lo motorizó en Europa, en Corea. O sea, porque la industria motoriza el desarrollo y todo lo que hay en la cadena de valor agregado, lo que es servicio, desarrollo tecnológico, laboratorio, todo eso es impulsado por la industria. Entonces, y requiere también de un impulso del Estado. Sí, yo creo que en lo que he estudiado en todos estos años, siempre y los modelos que vi desde Corea del Sur, de lo que hace China, cualquiera que conozca a alguien que fue a China le va a decir que el Estado está muy presente en la industria china. Y Estados Unidos, las políticas que está tomando hoy tienen que ver justamente con eso, porque vio que se perdieron muchas industrias y hoy está queriendo volver a retomar la industrialización. Sí es cierto, como dijo Luno, en todos lados hay empresarios serios y empresarios chanta. Uno se va a una iglesia, hay gente buena y gente mala, hay pastores buenos, pastores chanta, y en todos los... En cada ámbito. En cada ámbito lo hay, pero no hay duda que la industria es la que motoriza el empleo. Y después hay otra cuestión también, que el mundo que vivimos hoy, por ahí digo esto para los argentinos que estamos por ahí pensamos en que el campo iba a salvar al país. Bueno, el 80% de la población argentina no vive en zonas rurales, vive en las ciudades. Entonces, donde uno tiene que generar empleo en la ciudad, y en las ciudades la industria y los servicios, ¿saben? El sector terciario es la que motoriza el empleo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a Misiones, creo que Misiones tiene que mirar más a 300, 400 kilómetros la redonda, que hay muchas cosas para hacer y por vender y encontrar nicho para lo que producimos, ¿no? Interesante. Un columnista que escribe de esto y vale la pena seguirlo, vale la pena leerlo. Precisamente ese último artículo con su firma del portaaviones sin océano nos motivó a invitarlo. Se me complicó un poco la mañana con el lanzamiento de la fiesta del inmigrante allí en el Parque de las Naciones, pero ya veníamos reprogramando inclusive esta charla y ojalá podamos darle continuidad. Te vamos a seguir y cada vez que aparezca por allí algún tema o alguna columna tuya y que merezca también que por allí le demos una doble lectura aquí por la radio, lo estaremos haciendo, te estaremos convocando, aprovechando que ese hogareño también está físicamente por acá. Así es. Va y viene por ahora. Estamos en eso.
Bueno, y ojalá que el Parque de las Naciones el parque industrial, tecnológico industrial Zona Centro se vaya desarrollando. Una cosita chiquita al final. Hablaba mucho de la industria como para potenciar el desarrollo y para sacarnos o llevarnos por un camino mejor. Y Misiones está haciendo una apuesta muy fuerte por la industria del conocimiento, trabajando muchísimo en la aplicación de las tecnologías y demás. También esa industria cotiza a nivel internacional y local. Sin ninguna duda, sí. Es la industria que se viene, sí. Si bien está en la teoría sería el sector terciario, la llamamos industria, pero el conocimiento es algo sumamente importante y creo que vamos a ver los frutos. Yo por ahí le llevaba a mi hijo a la escuela de robótica y veía a todos esos chicos. Y quizá uno no ve ahora el resultado, pero en 5 o 6 años de ahí va a surgir seguramente alguno que va a tener una idea brillante que va a convertir o muchos que van a convertir en pyme, que van a ir sirviendo de cadena de apoyo a las industrias que ya tenemos, ¿no? Y a industrias nuevas a desarrollar. Y creo que eso se ve en Misiones porque estadísticamente Misiones del norte argentino somos la provincia que tenemos más industrias. El licenciado Claudio Aguilar, un gusto tenerlo por acá nuevamente, lo hemos recuperado también nosotros, así que muchas gracias. Gracias a vos. Cuando ya sonó el top de las 12 en punto en todo el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Casa Burm es ferretería. Herramientas manuales, eléctricas y a explosión. Clavos, bulones, tornillos, cables de acero, cadenas, alambres, sogas, media sombra, focos y reflectores LED. Y todo para instalaciones eléctricas y de plomería. Todo eso y mucho más. Casa Burm es donde no hay lo que no hay. Avenida Libertad 612, Oberá. Teléfono 422-050 o 402-050.